Escucha para actuar. Los temas que marcarán un punto de inflexión en la relación que tenemos con nuestro medio ambiente, a través del desarrollo sustentable. Porque el cambio debe ser de nosotros y no del clima. Esto es La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde. Comienza el cuarto capítulo de La Década del Cambio, un podcast de Codex Verde y que es apoyado por la Red Campus Sustentable, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Cyclo y Reciter Economía Circular. En los programas anteriores contamos con grandes invitados como lo fueron Gonzalo Muñoz Abogavir, champion de la COP25 y cofundador de Triciclos, con quien conversamos sobre la cumbre climática, la iniciativa Race to Zero y reactivación sostenible. Luego, en el segundo capítulo, estuvimos con Maisa Rojas. Ella es directora del Centro del Clima y la Resiliencia CR2 de la Universidad de Chile, con quien abordamos temas tan importantes como lo son la ciencia, cambio climático y liderazgos femeninos. Y finalmente, la semana pasada, el invitado fue Óscar Mercado, presidente de la Red Campus Sustentable, con quien hablamos sobre la importancia de la educación para la sustentabilidad en los egresados del futuro. En el capítulo que nos convoca hoy, tenemos con nosotros al licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, ex gerente comercial de Natura Chile y ex director general del grupo DNA y flamante nuevo director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Le damos la bienvenida a La Década del Cambio al señor Augusto Hermo de la Quintana. ¿Cómo estás, Augusto? Muy bien, Osvaldo, qué gusto compartir este espacio después de tan ilustres participantes, de compartir acá con los seguidores de Codex Verde. Muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti, Augusto, por el tiempo que nos otorgaste para este capítulo. Augusto, bueno, para las personas que no conocen el trabajo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, les contamos que es un comité público-privado de Corfo que basa su acción en acuerdos voluntarios, donde los más destacados son los acuerdos de producción limpia. También enfoca su actividad en acuerdos territoriales y de preinversión, y obviamente son una pieza clave en el desarrollo sostenible y los compromisos de acuerdo de Chile frente a la lucha contra el cambio climático comprometidos en el Acuerdo de París. Bueno, Augusto, tú desde el 2018 te estás desempeñando como subdirector de programas y proyectos de la agencia, pero durante el segundo semestre del 2020 asumiste como director ejecutivo. Tras la partida de Giovanni Calderón. En ese contexto, ¿cuál será el objetivo de tu administración, considerando que ya conoce el contexto de la agencia al tener un tiempo trabajando en ella? Efectivamente, yo participé en todo el proceso de reestructuración, diseño de la estrategia y gestión de la estrategia junto con Giovanni, y mi nombramiento tiene una lógica de continuidad. Inclusive, pienso que la convocatoria a que yo asumiera la agencia está orientada en esos dos pilares, o sea, continuidad de la estrategia y del estilo de gestión. Y en esa lógica de acelerar luego de la pandemia que nosotros logremos los objetivos que teníamos, que en términos generales podemos plantearlos en posicionar la agencia, posicionar el acuerdo voluntario como un camino, una estrategia, una jornada de solución de las problemáticas en términos de nuestra matriz productiva, buscando un proceso de reconversión hacia una matriz productiva más sustentable, más circular, más resiliente y más inclusiva, particularmente en un momento tan importante como la década del cambio, sabiendo que somos la primera generación a vivir los impactos del cambio climático y la última que puede realmente tomar cartas en el asunto y transformar esta situación. Perfecto, Augusto. Y bueno, y en el marco me imagino que la pandemia por el coronavirus ha incidido o incidirá en el camino de la agencia en los próximos años, remarcando el concepto de la reactivación sostenible. Definitivamente, la pandemia ha marcado todo el quehacer del ser humano, de las sociedades, de la economía, y también, en ese sentido, se abre un proceso de transformación de los comportamientos, de las conductas, y una oportunidad para que en este proceso de plantearnos esta nueva forma de organizarnos, podamos acelerar el proceso de una matriz productiva
más sustentable, más circular y más resiliente y más inclusiva. Yo aprovecho, nosotros estamos en la agencia organizando un congreso virtual internacional para colocar en la agenda y promover el diálogo en una materia sumamente importante, que son los mercados para las economías circulares, con una perspectiva de oportunidad de negocio y generación de empleo. Nosotros, para poder hacer con que realmente nuestra economía sea más circular, es muy importante el desarrollo de mercados secundarios. Esto es un ejemplo de cómo podemos repensar la forma en cómo hacemos las cosas. Y si bien la pandemia trae un montón de impactos negativos, las crisis o los momentos de cambio son una oportunidad para que definamos un nuevo camino, una nueva forma de hacer las cosas. La pandemia ha tenido impactos diversos en términos de la sustentabilidad. Hace poco más de 15 días o 10 días, Antonio Guterres declaraba esta como la década del cambio, más que la década del cambio, la década de la acción. Y uno de los elementos que aparecía en el informe eran los retrocesos que existieron con la pandemia en una serie de objetivos de desarrollo sostenible, muchos de ellos vinculados con aspectos sociales, pobreza, equidad de género, etc. Ahora, por otro lado, también vemos otros impactos. Por ejemplo, el día de agotamiento de los recursos de la tierra, este año se aplazó un mes respecto al año pasado. Fue el 18 de agosto este año y el año pasado había sido en julio, lo que habla también de que con los impactos de la pandemia, el confinamiento, nuestro déficit este año fue menor, si bien seguimos teniendo un déficit. Si nosotros observamos, el invierno de Santiago tuvo un nivel de contaminación el más bajo desde que hay medición. No obstante, en regiones, nosotros, sobre todo en el sur del país, tuvimos un mayor nivel de contaminación del aire y material particulado, dado la forma de la calefaccionar en el sur y como la gente estuvo más en la casa. Entonces, creo que este es un momento para nosotros tomar cartas en el asunto y la agencia, en ese aspecto, tiene la oportunidad de cumplir un rol muy importante, porque al no ser un organismo público con atributos de sanción, regulación o fiscalización, sino lo que nosotros cumplimos es un rol de garantes en la promoción del diálogo y a través del acuerdo de metas concretas voluntarias en esta búsqueda de las empresas, a través del acuerdo de producción limpia sectorial o en el diálogo temprano en los acuerdos de producción limpias territoriales como el de preinversión o el desarrollo territorial en la gestión hídrica, nosotros logramos disminuir las asimetrías de información que existe tanto en el sector privado como en el sector público y también en la sociedad civil, y de esa forma, al generar una misma base de información, hacer acuerdos concretos que nos permitan ir más allá o superar las barreras culturales de conocimiento y tecnología para promover esta producción más sustentable, más circular, más resiliente y más inclusiva. Perfecto, Augusto. Bueno, sobre el cambio cultural, me quería agarrar de eso para una pregunta que la rescato de una entrevista que diste hace muy poquito, donde sostuviste que la idea es salir de la lógica que vincula la sustentabilidad con aspectos meramente ambientales y verdes y situarla como un muy buen negocio en torno al ahorro y eficiencia de los recursos. En ese contexto, Augusto, ¿cuál es el paso que falta, a tu juicio, en el grueso de las empresas en Chile y en Latinoamérica también, para que cambien esa lógica y vean la sustentabilidad como un buen negocio? Efectivamente, la sustentabilidad es un buen negocio. Es muy interesante. Tú sabes que la agencia participa en el comité asesor de la estrategia climática de largo plazo. Y hoy salió en los medios el estudio que hizo el Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con el Banco Mundial, donde estiman que la carbono neutralidad al 2050 va a traer un aumento de hasta 4.4% en el PBI potencial de Chile. Perfecto. Y si bien va a requerir una inversión de más o menos 50.000 millones de dólares, el beneficio estimado en ese proceso es de 80.000 millones de dólares, con un efecto neto de 30.000 millones de dólares.
Eso a nivel macro es un ejemplo. Ahora también, yo en mi historia profesional he trabajado en una compañía donde desde su nacimiento, su concepción, planteaba la sustentabilidad en el core business, animándose a asumir desafíos que no eran evidentes y no eran claros, pero sí apostando que al final del día esto redunda en beneficios para el cliente, para el consumidor y también para la compañía, porque implica reducciones. Finalmente lo que nosotros buscamos, ya sea a través de la eficiencia energética, ya sea la eficiencia hídrica, sea la reducción de residuos o la valorización de los residuos, es finalmente una optimización de costos, mayor competitividad, mayor productividad y de esa forma más crecimiento y más generación de empleo. Y si pensamos a nivel territorial, nosotros podemos observar que finalmente promover un diálogo temprano es hacer la actividad, el proyecto de inversión, un proyecto de inversión de largo plazo, viable, pero viable en sus múltiples dimensiones, dando cuenta también de los aspectos socioambientales. Si nosotros garantizamos eso, estamos garantizando un buen negocio en el largo plazo, dando cuenta de sus múltiples dimensiones en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto ambiental, comprometiéndose a una nueva forma de vida, de organización, que permita a nosotros seguir viviendo en este ser vivo del cual todos somos partes y del cual todos dependemos, que es nuestro planeta, nuestras sociedades, finalmente del otro. Perfecto, Augusto. Y en el marco de esta misma pregunta, bueno, imagino que quizás las empresas grandes tienen quizás un poco más de espalda para pensar más en el futuro, para hacer inversiones que en el largo plazo le puedan tener réditos. Pero, ¿qué pasa con las pymes y medianas empresas? ¿Qué rol juegan, por ejemplo, en este caso las instituciones públicas para el apoyo a esta reconversión verde? O también qué rol juegan las empresas grandes como para acompañar a esta empresa pequeñas y medianas que quizás pueden ser sus proveedoras en distintas áreas. ¿Qué rol pueden jugar ahí y qué tan importante es este acompañamiento para que estas pymes efectivamente, que aunque quieran hacer este cambio cultural, no tienen la espalda económica como para invertir? Te agradezco la pregunta. Tú sabes que la agencia, ella nace bajo de la ley PYME, ¿no? Que en su artículo 10 menciona y crea la institucionalidad del acuerdo de producción limpia. Y es bastante oportuno. Quiero hacer algunas reflexiones. Una, si tú me preguntas, yo creo que las dos principales barreras son culturales y de conocimiento. Y en ese sentido, la agencia cumple un rol muy importante en la divulgación y promoción de las mejores técnicas disponibles, las MTDs. Entonces, superar esas dos barreras, la barrera tecnológica, que también es tal, existen las herramientas y nosotros también colaboramos en el desarrollo del micro, pequeño y mediano emprendimiento para lograr dar ese salto. Y otro aspecto muy importante que nosotros venimos trabajando es empezar a mirar las cadenas productivas. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes dentro de una empresa grande, si tú entras en su cadena productiva, vas a encontrar una serie de pequeñas y medianas empresas que participan en ese proceso. Y tú tienes, al profundizar en la cadena productiva, la posibilidad de desarrollar los múltiples aspectos, tantos los relacionados a eficiencia hídrica, eficiencia energética, generación y valorización de residuos, como también el desarrollo local, la equidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un ejemplo bastante bonito en la historia de la agencia, que es la que nosotros hemos desarrollado a lo largo de los 4 acuerdos de producción limpios con la industria de alimentos procesados, que en este cuarto está yendo mucho más allá. Está buscando el tema de la participación ciudadana y el diálogo con las comunidades, está entrando en sus cadenas productivas para profundizar la circularidad de su economía, está involucrando a sus proveedores y eso hace también, ayuda a que nosotros logramos
además de la ayuda que podemos tener a través de los organismos públicos, en el encadenamiento productivo del sector privado, apalancar a la mediana, a la pequeña y mediana empresa que pegue el salto, tanto a nivel cultural, de conocimiento y de tecnología, para que logremos de esa manera integralmente desarrollar nuestra matriz productiva. Perfecto, Augusto. Bueno, de acuerdo a tu última respuesta, recuerdo que en el capítulo anterior, bueno, hablamos con Óscar Mercado, el expresidente de la Red Campus Sustentable, que ellos en el 2012, si mal no recuerdo, ellos firmaron un acuerdo de producción limpia, lo cumplieron, creo que en el año 2014, bueno, y ahora iban por el segundo acuerdo de producción limpia que evidentemente tiende a mejorar ya lo que ya se ha hecho. Entonces, obviamente, estos APL van evolucionando de acuerdo al contexto. Y bueno, ahí va mi pregunta ahora, que ¿cuáles son los nuevos enfoques desde la agencia que están impulsando para esta década? Como por ejemplo, por lo que he leído, también quieren darle importancia a la perspectiva de género o también a ejes de interculturalidad. Entonces, los APL tienen vida, o sea, me imagino que van evolucionando y bueno, y eso se ha plasmado, pero quería que me contara un poco de los nuevos enfoques que podrían ustedes impulsar o difundir entre las empresas que quieran cumplir con estos APL. Es muy interesante lo que tú mencionas, Waldo, y además te felicito, se nota que estás muy bien informado. Efectivamente, a mí me gusta decir que la jornada de la producción sustentable es una jornada, y donde se va perfeccionando a medida que la vas caminando. Tú mencionaste el caso de la Red Campus Sustentable. Efectivamente, nosotros firmamos la certificación de la PL en el 2017, del acuerdo de producción limpia que teníamos con ellos, donde se trabajaron varios elementos, tanto de eficiencia hídrica, de eficiencia energética, residuos, pero también algo muy interesante que fue la inclusión de la materia de sustentabilidad en las distintas mallas académicas. Exacto. Nosotros también en el año 2019 firmamos con la Red Campus Sustentable un convenio donde incluimos el tema en los ámbitos de la investigación, la difusión y la extensión. Entonces, y ahí venimos colaborando. Pero también, como te mencionaba, está el ejemplo de los últimos 10 años, de la industria de alimentos procesados, que empezó con un acuerdo, que era básicamente un acuerdo de cumplimiento, y a lo largo de los 4 acuerdos fue avanzando en diferentes frentes: inversiones fotovoltaicas, entrar en su cadena productiva, valorización de residuos, manejo de lodos, participación ciudadana. Entonces, eso te demuestra que esta jornada es una jornada de perfeccionamiento, donde hoy una industria que además se distingue no por volumen, sino por valor. Y hablar de valor es hablar de competitividad y productividad. Nosotros en la agencia también nos hemos desafiado. Tú sabes que desde el año 2012 nosotros fuimos reconocidos con el APL como acción de mitigación nacionalmente aceptada por Naciones Unidas, a través de lo cual nosotros tenemos registrados reducciones de emisiones de carbono equivalente de 1.500.000 toneladas, con el 10% de nuestras instalaciones, con lo cual nosotros estimamos que el impacto desde el 2012 hasta el 2019 es de aproximadamente 10 millones, entre 10 y 15 millones de toneladas de carbono equivalente reducidas. Y nosotros este año hemos asumido un desafío más amplio, que hay un indicador de propósito donde queremos medir nuestros impactos, ya no solo por las reducciones de carbono equivalente, sino a través del beneficio social, que incluye las reducciones de emisiones, pero contempla también las externalidades y los demás objetivos de desarrollo sostenible que van mucho más allá del ambiental. Si nosotros miramos los 17 objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, si bien la agencia está centrada en las alianzas, tenemos impacto en varios. Y yo te decía que estás bien informado porque justamente nosotros estamos evaluando y estamos en proceso. Yo recibí un informe y tenemos algunas reuniones para incluir algunos indicadores adicionales en el trabajo y en el desafío de nuestros acuerdos de producción limpia, incorporando el tema de género
cambio climático y transversalización del género, por un lado, y por otro lado también incorporar elementos de empleo y desarrollo local, como variables a ser medidas, a ser impactadas y criterios de evaluación respecto a nuestros APLs y a nuestro acuerdo de producción limpia. Y esto habla también de que la sustentabilidad implica estar dispuesto a desafiarse constantemente una vez que entras en esta jornada de perfeccionamiento continuo para lograr transformarnos en una sociedad más comprometidas con el medio ambiente, con el cambio climático, a través de una matriz productiva. Y cuando hablo de la matriz productiva, no solo hablo de la producción, hablo de los hábitos de consumo, las formas de consumo, las formas de transaccionar. Una matriz productiva más sustentable, más circular, más resiliente y más inclusiva. Perfecto, Augusto. Bueno, ya hemos hablado demasiado de los APL, pero ustedes como agencia también impulsan otro tipo de acuerdos, que son los acuerdos voluntarios de preinversión, que tú ya lo señalaste en una de las respuestas. Y bueno, estos acuerdos buscan la adopción de altos estándares socioambientales por parte de proyectos de inversión mediante la implementación temprana de procesos participativos que faciliten el logro de acuerdos orientados a mejorar el proyecto y sus beneficios, así como crear relaciones constructivas de largo plazo entre empresas, comunidades locales, perdón, y otros actores de interés. Y en ese marco, Augusto, bueno, ¿cuál ha sido la experiencia de la agencia con respecto a estos acuerdos? Que por lo que entiendo ya se han firmado 7 acuerdos. No sé si me podría contar un poco de cómo ha sido la experiencia y de cómo, porque creo que es un plan piloto. Efectivamente, nosotros concluimos el plan piloto a través de siete acuerdos voluntarios de preinversión. A partir de esos 7 pilotos, nosotros el 30 de septiembre llevamos al Consejo Directivo y fue aprobado por unanimidad cuáles fueron los aprendizajes, cuáles son las sugerencias de cambio y qué vamos a hacer a partir de ahora, donde el nombre del instrumento es un acuerdo de producción limpia territorial enfocado en la preinversión. Y básicamente nosotros tuvimos varios aprendizajes. Hay uno que es muy interesante, el acuerdo de preinversión de San Antonio, que una empresa colombiana tiene un proyecto de economía circular en aceites usados, y ella no tenía idea de el margen legal, de cómo se manejaban las instituciones en Chile y demás. Y el rol garante, o sea, la agencia, al poner todos los actores, inclusive el sector público, las alcaldías, todos los actores sobre la mesa, permitió cerrar esas asimetrías de información. ¿Por qué? Porque nuestros acuerdos de preinversión parten de 5 principios. Un primer principio es la incidencia en la decisión. El segundo es la inclusión y representación de actores e intereses. El tercero es la igualdad de oportunidades. El cuarto es la educación mutua. Y el quinto es la transparencia y acceso a la información. Con eso, el proyecto para ingresar tiene que reunir 3 condiciones. Tiene que entrar en etapa temprana. ¿Qué quiere decir eso? Que sea posible hacer cambios en el proyecto. El segundo es que la empresa tiene que estar dispuesta a compartir información, escuchar y hacer ajustes en su proyecto. Y el tercer elemento es que la comunidad esté dispuesta al diálogo. Con esos elementos sobre la mesa se da un proceso muy bonito, que es empezar a igualar la cancha en términos de conocimiento, con la participación de los actores relevantes y decisivos en este proceso. Y de esa forma nosotros logramos trabajar a través del diálogo temprano en el proyecto previo a su ingreso al SEGA, y este es otro elemento muy importante de aprendizaje. Tienen que ser proyectos en concretos que se van a llevar a cabo y que estén en proceso de elaboración. Con eso, el proyecto aceleramos y facilitamos su proceso de evaluación de impacto ambiental. Finalmente lo que queremos que la actividad económica se lleve a cabo, queremos cuidar los aspectos socioambientales, queremos cuidar el desarrollo local. Nosotros aseguramos el desarrollo económico cuidando los múltiples aspectos que esto involucra, más allá de lo económico, trayendo también los aspectos socioambientales, poniéndolos sobre la mesa y garantizando una actividad
productiva de largo plazo, sustentable, circular, resiliente e inclusiva. Augusto, y sobre, bueno, me explicaste la relación o lo que ustedes le exigen a las empresas que tienen determinado proyecto, pero ¿cuál es la perspectiva de la ciudadanía? ¿Qué le ha tocado a usted palpar cuando se hacen estas reuniones de conversación temprana previo a la realización del proyecto? ¿Qué es lo que podría rescatar hay un análisis como de las comunidades reacias al desarrollo del proyecto, o finalmente si es que tú crees que si las empresas se acercan en buena ley, explicando lo que va a realizar en determinado lugar, las comunidades tienden a aceptarlo y además ver las oportunidades que también puede generar determinado proyecto? ¿Cuál es como lo que ustedes han podido palpar con respecto a la ciudadanía en general? Tú sabes que con esa pregunta vas al core de lo que hacemos en la agencia, que es finalmente es el poder de los acuerdos. Nosotros, nuestra experiencia en todos los casos ha sido muy positiva y es muy interesante que todos los actores así nos transmiten, porque al final del día todo el mundo quiere tener oportunidades de desarrollo económico y que se instale en la región. Pero lo importante es garantizar el cómo se va a hacer, los impactos, las externalidades y demás. Entonces, cuando se dan esas tres condiciones de admisibilidad, finalmente tú dices, están dadas las condiciones para el diálogo y la participación. Y si luego tú logras involucrar los actores y los intereses que realmente están sobre la mesa, dando lugar a una igualdad de oportunidad, a la educación mutua, es decir, cerrar las fallas de mercado que existen en virtud de la asimetría de información y garantizando que haya transparencia, finalmente lo que tú haces es bajar las reticencias y dar las condiciones para el diálogo. Y la condición fundamental del diálogo es la confianza. La confianza se ancla en tres juicios: un juicio de transparencia, un juicio de competencia, o sea, tú dices, el actor que está enfrente mío me va a contar todo al respecto, y la agencia tiene una institucionalidad y una reputación en ese sentido que colabora muchísimo, recordando que no somos ni un ente regulador, ni un ente sancionador, ni tampoco fiscalizador, con lo cual todos los miedos al respecto de eso bajan. Y el tercero es el juicio de cumplimiento. Dada la historia de cumplimiento, me hace creer que vas a seguir cumpliendo. Como la agencia tiene más de 20 años promoviendo el diálogo, promoviendo el acuerdo, la presencia nuestra ayuda mucho en este rol del Estado como garante, asegurando la transparencia, asegurando que estén los profesionales con las competencias, tanto para promover el diálogo como en materia ambiental, como en los aspectos técnicos, etcétera, etcétera, para guardar todos los aspectos importantes en la materia que se está tratando. Y finalmente, nuestra experiencia de estos 7 pilotos es que esta es una herramienta muy potente para viabilizar proyectos de largo plazo importantes para el desarrollo del país, cuidando los aspectos socioambientales y garantizando su ingreso y su éxito al final del camino. Esa es la gran apuesta que hacemos con nuestros acuerdos de producción limpia de preinversión. Perfecto, Augusto. Bueno, también siguiendo desde el plano de la empresa, bueno, últimamente hemos visto en los últimos años que mucha publicidad, ahora es un buen negocio también vender o comunicar las acciones sustentables que están haciendo las empresas. Se ve mucho en los medios. Pero también eso también se puede confundir con el greenwashing, el denominado greenwashing. ¿Y cómo, bueno, mi pregunta más que nada es, ¿cómo la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, cuáles son las exigencias que le hacen a las empresas para finalmente firmar acuerdos de producción limpia o estos mismos acuerdos voluntarios de preinversión? ¿Cuáles son los estándares? Si se hace un acompañamiento a las empresas que realmente quieren hacer cambiar quizás su devenir a un cambio más sustentable, pero que sea realmente sustantivo y no quede solamente en el papel o en lo que se comunica. ¿Cuál es el acompañamiento? ¿Cuáles son las exigencias más o menos que le hacen a las empresas?
Voy a tomar tu pregunta y separarla en dos. Una es cuál es la visión que tengo respecto a lo que es el marketing con la sustentabilidad. Eso lo voy a abordar después. Y primero voy a abordar cómo actúa la agencia en esa materia. Yo recién te comentaba puntualmente en un ejemplo de el proyecto de preinversión, o sea, la admisibilidad pasa por tres elementos fundamentales para garantizar el diálogo y la participación ciudadana. Y en términos de los sectoriales, también tenemos esas condiciones. Primero, nuestros acuerdos, todos nuestros acuerdos de producción limpia, pasan por una etapa de admisibilidad a través de la manifestación de interés, donde la asociación gremial o la institución que representa el sector o el actor que finalmente postula a un acuerdo de producción limpia en el caso de los territoriales, tiene que hacer una manifestación de interés. Esa manifestación de interés tiene una evaluación de admisibilidad técnica, admisibilidad legal, y después de pasado por eso pasa por un consejo ejecutivo, del cual yo participo, del cual el director ejecutivo participa, y después de eso va al consejo a ser presentado con todos los elementos. Una vez eso establecido, lo que se busca es el involucramiento de todos los actores relevantes, y en esa mesa se establecen cuáles son los acuerdos. Y finalmente, para que el acuerdo de producción limpia se lleve adelante, hay esta etapa de negociación. La etapa de negociación es posterior al diagnóstico. En el diagnóstico se levanta con información técnica precisa cuáles son las brechas que se deben cerrar. Y con esas brechas declaradas se hace un acuerdo de metas. Entonces, si estas metas no se llega a un acuerdo, no se lleva adelante. Para eso es necesario que las empresas, el sector, estén dispuestas a comprometerse en esta jornada. Y después hay todo el proceso de implementación, que se certifican solamente las empresas que cumplan con esas metas. Entonces, cuando tenemos una empresa que se certificó en un acuerdo de producción limpia, lo que sabemos son empresas que cumplieron con los acuerdos que asumieron frente a un desafío de brechas reales y concretas que existían en ese sector productivo. Eso en nuestros acuerdos nuestros acuerdos de producción limpia sectoriales. Los territoriales, yo ya te comenté antes, el de preinversión, los de gestión hídrica, lo mismo. Y finalmente, ahora voy a conectar con la otra parte, lo que nosotros vemos es, en esta jornada de perfeccionamiento, como es una jornada de perfeccionamiento, nosotros sabemos que entramos en sectores productivos que pueden no estar funcionando de la mejor manera a nivel sustentable, pero es valorable que estén dispuestos a descubrir sus brechas y actuar sobre ellas. Casi que el día que no exista ninguna empresa que tenga que reconvertir su matriz y volverla más sustentable, más circular, más resiliente y más inclusiva, en ese momento no va a tener sentido la existencia de la agencia. Entonces, yo a partir del momento que la empresa decide el camino de relacionarse con su consumidor en términos sustentables, no sé si ella sabe, pero es bueno que sepa que ese es un camino sin vuelta y que en algún momento, temprano o tarde, se va a tener que hacer cargo de esa declaración que ella hace a sus consumidores. Por lo tanto, yo veo en el marketing sustentable una oportunidad para que nosotros digamos a las empresas, pues bien, hazte cargo de la declaración que estás haciendo, descubre tus brechas, establece acuerdos concretos, así vamos en esta jornada reduciendo y convirtiéndote realmente en una empresa mejor para sus accionistas, pero también mejor para el mundo, para los clientes, para sus colaboradores, para toda la sociedad y el planeta del cual eres parte. Perfecto, Augusto. Bueno, muy completa tu respuesta. Muchas gracias. Evidentemente necesitamos un cambio de la empresa, evidentemente. Y también nosotros como programa, ya como para ir cerrando la entrevista, nosotros también le pedimos a nuestros invitados de cada programa que se comprometan con un cambio, haciéndole honor también al nombre, la década del cambio. Entonces, por ahí quería conocer cuál es tu compromiso para esta década, Augusto. ¿Cuál es tu cambio o con qué te gustaría hurgar?
para estos años? Mira, yo cuando fui papá y sobre todo después que cumplí los 40 años, ahora tengo 42, yo asumí este compromiso en 3 dimensiones. Y yo te comenté que vengo trabajando en una compañía muy comprometida con la sustentabilidad, pero descubrí que el compromiso pasa por 3 dimensiones. La individual, que es hacerme cargo de mis elecciones y de mis acciones y pensar siempre cómo ella repercute en el planeta, en la sociedad, en mi vecino, en el todo del cual somos parte, desde una decisión de consumo hasta una decisión en mi casa, hasta en qué medio de transporte me voy a locomover, en el medio de transporte en que me voy a locomover, cómo me voy a locomover, etcétera, etcétera, etcétera. Sumado a ello, el segundo es como profesional. ¿Qué elecciones voy a hacer a partir del momento en que yo participo en un proceso productivo? ¿Cómo lo voy a hacer? Y tener siempre presente estas distintas dimensiones, dado que nosotros no podemos vivir sin el otro, somos un ser social por definición, no podemos vivir en otro planeta, hasta el momento el único planeta donde vivimos es este, que es un ser vivo, interconectado, complejo, del cual nosotros debemos hacernos cargos porque es el único que tenemos. Y la tercera dimensión, y tal vez la más importante, es como padre. Es cómo a través de la educación de mis hijos, a través de lo que yo hago, de cómo yo imparto los valores, los comportamientos y la forma de tomar decisiones en mis hijos, no solo garantizo la acción concreta que puede tomar Augusto en este momento, sino además hago una contribución para perpetuar y hacer con que las futuras generaciones también se hagan cargo de este desafío que es nuestro y para nosotros. Perfecto, Augusto. Bueno, nosotros tenemos un informante en la agencia que yo pensé que también venía por ahí el cambio o de alguna de la actividad que me contaron que te gusta mucho jardinear, que te relaja, que te desestresa ahí en el devenir diario. Efectivamente. A mí me da miedo hablar de eso porque si me preguntaban hace 10 años atrás, yo diría que es el fútbol y darme cuenta que es el jardinear, tal vez habla de que me estoy volviendo viejo. Bueno, pasa menos malos ratos que con el fútbol, me imagino. Efectivamente. Tú sabes que sí, los fines de semana yo vivo en una zona rural y es algo que yo empecé a hacer por un aspecto estético, para cuidar la estética de mi casa, y al final terminé descubriendo un excelente momento de meditación, de concentración en el momento presente, de la relación con un ser vivo, y es maravilloso, y ahora como un padre, poder hacer con mis hijos y que ellos puedan visualizar los ciclos naturales de la vida a través de las plantas. Entonces, de cuál es la belleza de un árbol fructífero, de cuál es la belleza de una flor, es muy bonito y nosotros acá en Chile tenemos la posibilidad de ver las distintas estaciones, entonces como es el otoño, cuando los árboles pierden las hojas, cómo es el invierno, cómo es el advenimiento de la primavera, y qué importante es poder ir cuidando y que cada ser tiene su belleza y cómo en el conjunto hacen a eso. Y la posibilidad de estar concentrado en eso, en contacto con la tierra, ayuda también nosotros tomar dimensión de nosotros mismos. Entonces yo diría que más que relajar, es una forma de poder conectarme a través de las plantas, a través de la tierra, poder conectarme conmigo mismo, con el momento presente, con las cosas realmente valiosas en la vida. Perfecto, Augusto. Bueno, y la otra sección que tenemos como programa, y quizás también la recomendación puede venir desde la jardinería, es que nosotros les pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un documental, película o libro sobre medio ambiente o sustentabilidad, que después a su vez nosotros compartiremos con nuestros lectores ahí en codexverde.cl. No sé, ¿tiene alguna recomendación justo para estos tiempos que uno está más en la casa? Tengo algunas. La Ya, primera perfecto. recomendación que quiero hacer es que están todos invitados para el 11 y 12 de noviembre participar del Congreso Virtual Internacional que está organizando la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Muy bien. cuyo objetivo es promover el desarrollo de mercados para la economía circular como oportunidades de negocio y de empleo para la próxima década.
Perfecto. Yo vengo muy enganchado con esto y tengo 2 documentales que les quiero recomendar. Uno es One Strange Rock, es un documental de National Geographic, que creo que está en Netflix. Y el otro es Before the Flood, que también entiendo que está en Netflix, también es de National Geographic. Y si puedo hacer una recomendación, recomendaría en este orden. Yo creo que va a ser muy significativo ver Before the Flood, luego de ver One Strange Rock antes. Y después, algo un poquito más fome, pero que tiene mucha información interesante, es el reporte del IPCC sobre océanos y la criosfera en términos del cambio climático, porque habla bastante de los impactos del calentamiento global, y para nosotros en Chile es muy relevante porque somos un país altamente vulnerable. De las 9 vulnerabilidades nosotros tenemos 7, y nos ayuda un poco a reflexionar respecto a la importancia de la materia, los impactos que tenemos y los desafíos que nos abren de acá para adelante. Perfecto, entonces tenemos recomendaciones para todos los gustos, un webinar que esperamos sumarnos como Codex Verde, ahí queremos participar también ahí de ese webinar que recomendó Augusto, y bueno, y 2 documentales y además evidentemente toda la información que nos dan los informes del IPCC. Bueno, con esto te doy las gracias, Augusto, muchas gracias por tu tiempo, por la interesante entrevista que nos acabas de dar, y que obviamente nuestros auditores lo van a agradecer mucho. Waldo, soy yo que debo agradecer. Para mí es un honor poder participar de este espacio, poder participar de Codex Verde, de este espacio que ha tenido tan ilustres entrevistados previamente, por el excelente trabajo que haces y por todos los seguidores de Codex Verde que están tan vinculados a la materia. Muchísimas gracias. No, a ti, Augusto. Y bueno, les recuerdo a nuestros oyentes que se suscriban a nuestras cuentas de Spotify, de SoundCloud o YouTube, para que cuando subamos los capítulos que son semanales, les lleguen las notificaciones. Y bueno, y complementen la información que estamos subiendo día a día en Codex Verde, hay artículos, reportajes, para que los vayan a leer. Y bueno, cabe destacar que este proyecto, La Década del Cambio, es un podcast de Codex Verde y que es apoyado por la Red Campus Sustentable, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, Cyclo y Reciter Economía Circular. Nos encontramos en un próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Desde los estudios de Codex Verde, esto fue La Década del Cambio, un podcast que aborda los temas ambientales y de desarrollo sustentable más importantes de los próximos años. Nos encontramos en un siguiente capítulo.